¿Cómo está mi amado hermano? La paz del Señor esté en vuestros corazones. Como dice su palabra en Lucas capítulo 19, versículo 9, dice claramente que hoy ha llegado la salvación en esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham. Sabemos que la palabra de Dios nos ayuda, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne el pensamiento, la intención del corazón. Sabemos que la palabra de Dios nos ayuda, por eso que el cristiano, usted lo ve donde quiera que esté el cristiano, siempre carga su espada, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Cargamos esa palabra de Dios porque es viva y eficaz. Entonces, por eso es que muchos reconocen al cristiano porque lo ven cargado a la Biblia, pero no es porque nosotros lo cargamos solamente como un instrumento, no, sino que porque cargamos porque dice claramente que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, esta palabra que nosotros cargamos, cualquier momento podemos abrir y podemos hablar de la palabra a cualquier persona por medio del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Así es, mi amado hermano, por eso que la palabra de Dios claramente, como dice su misma palabra, que es eficaz, que es más cortante, dice que parte, dice el alma, el espíritu, la coyuntura. Claramente, en otras versiones también eh, dice que este, como que en otras versiones dice claramente que eh, lo hace, lo divide, dice, divide. Entonces, esta palabra vuelta que en esta versión de la Reina Valera dice que él parte el alma, el espíritu, y otra dice divide. Claramente, cuando nos hablan distintas lenguajes o distintas, eh, como Dios habla hoy, o también otra que en el lenguaje actual, son distintas palabras, pero que nos ayuda a entender mejor, que nos ayuda a abrir más ese conocimiento de la palabra de Dios. Así es, mi amado hermano. Vamos a ponernos en cuenta para que el Señor sea hablando en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este día maravilloso que nos has dado, Señor, aún nosotros no mereciendo, Señor, porque somos pecadores, Señor, pero gracias por tu misericordia, gracias porque eres bueno, Señor, con nosotros. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por este día maravilloso, porque tu palabra mismo dice en Salmo, capítulo 139, dice claramente que usted conoce nuestro sentar, usted conoce nuestro levantar, usted conoce, Señor, nuestro caminar, conoce, dice, tanto lejos que está, conoce nuestros pensamientos y escudriña nuestros pensamientos. Señor, sabemos que tú sabes todo, Señor. No podemos ocultar de ti nada, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Bendice también a cada uno de mis hermanos, amigos, llegados, conocidos. Bendícelo, Señor, con estas palabras maravillosas, Señor. Abre esos oídos espirituales, Señor, para que pueda recibir esta palabra tuya, Señor. Gracias, Señor. Danos sabiduría, ciencia y conocimiento de lo alto para entender y comprender. Como dice tu palabra, escudriñar las escrituras porque de ellas hablan de mí. Bendito sea y grande, maravilloso, Padre eterno. Dice, no te aparte de esta ley. Medita de día y de noche. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, para poderlo hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Solo vamos con ese versículo para poder entender y comprender lo que nos dice la palabra de Dios. Claramente leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así en el capítulo 19 de Lucas, dice el capítulo 19 de Lucas, versículo 9, Jesús le dijo, perdón, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Claramente sabemos que Él vino por su pueblo de Israel. Como habíamos dicho anteriormente en el capítulo 1 de San Juan, en el capítulo 1, versículo 11 dice claramente que Él vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Por eso dice claramente que Él viene a los perdidos.
Él viene a buscar, dice, por eso que, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se habían perdido, el pueblo de Israel. Él vino a su pueblo de Israel. Recordemos anteriormente en Egipto, ahí tenían aflicciones el pueblo de Israel. Tenían aflicciones porque eran oprimidos, porque lo exprimían, lo explotaban, pero hubo el Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señores de Señores, el que hizo los cielos y la tierra, el alfa, el omega, el principio, el fin, el que ha de venir, el todopoderoso, como dice su palabra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice claramente que el alfa, el omega, el principio, el fin, el que ha de venir, el todopoderoso. Él lo sacó de Egipto, con mano dura lo sacó de Egipto. Asimismo, el Señor, aquí dice claramente, el Hijo del Hombre viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos lo que nos dice la palabra del Señor claramente. Bendito sea y alabado sea el nombre del Señor. Zaqueo. Zaqueo no se salva porque prometió hacer buenas obras, sino porque respondió por la fe. La fe. Bendito sea el nombre del Señor. Es la palabra de gracia de Cristo para él. Habiendo confiado en el Salvador, luego dio evidencia de su fe al prometer hacer restitución a los que habían perjudicado. Sabemos que él era un cobrador, pero él perjudicaba anteriormente cuando no tenía a Cristo, cuando no tenía el Espíritu. Pero aquí cuando él conoce a Jesucristo, dice que él se levantó de la mesa. Cuando estaba Jesucristo lo había invitado a comer. Zaqueo. Dice, es necesario hoy que me lleves a tu casa. Y cuando dice es necesario, claramente, como dice también, es necesario pasar por Samaria, cuando se topó con la mujer samaritana. Y aquí también dice, es necesario, también dice su palabra, que es necesario que hoy entre a tu casa. Y él lo invitó a comer, y entonces él se paró en la mesa y dijo, Jesús, hoy voy a dar, dice, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si en algo he fallado, le devolveré y cuatruplicado. Bendito sea el nombre del Señor. Claramente reconociendo que el Espíritu Santo entró a su vida. Pero si nos vamos al rico, el rico Jesús le dice, vende todo y dáselo a los pobres. Y el rico dio la espalda y no le gustó y no le agradó. Pero aquí en Zaqueo, él se levanta y dice, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he fallado, le devolveré 4 duplicados. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que el Espíritu Santo entró a su vida. Por eso que Zaqueo dice claramente, la fe salva más que la palabra piadosa y sentimiento de devoción. Creer una unión viva con Cristo renueva una vida cambiada. Ahí donde que cambiamos nuestra vida, cuando Jesucristo entra a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida, cuando cambia nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de mirar más que todo. Así es, mi amado hermano. Vemos en los libros de Santiago qué nos dice en Santiago. Bendito sea el nombre del Señor. Grande y maravilloso nuestro Padre Celestial. En Santiago nos habla claramente, nos dice en el versículo, en Santiago, en capítulo 2, versículo 14, nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecho si algunos dicen que tienen fe y no tienen obra? ¿Podrá la fe salvar? Si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidades del mantenimiento de cada día, alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tienes obra, es muerta en sí misma. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe
y sin tu obra. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es un bien? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hacen también los demonios, creen y tiemblan. Mas quiere saber el hombre en vano que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actúa justamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por obra. No solamente la fe, asimismo también la ramera, no fue justificado por obra cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. ¿Qué hace cuando nosotros hacemos buenas obras y cuando no tenemos el espíritu? Cuando no tenemos en nuestras vidas Jesucristo, cuando no aceptamos. Por eso que la fe, si tienes al Hijo del Hombre, dice, tienes al Padre. Y si tienes al Padre y no tienes al Hijo del Hombre, no te sirve de nada, mi amado hermano. Por eso dice su palabra mismo, dice en San Juan, capítulo 14, verso 6, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y sin mí nadie puede llegar al Padre. Vemos también que nos dice en Hechos, capítulo 4, verso 12, dice que claramente, en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo, el único, mi amado hermano. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, mi amado hermano. Vemos también, nos dice que la fe viva, verdadera, tiene poder y produce un cambio de vida. Santiago describe esta verdadera que salva. La fe viva que salva está basada en la palabra de Dios. Recibimos nuestro nacimiento espiritual por la palabra de Dios. Vemos en los libros de Santiago, capítulo 1, versículo 18, perdón. Sí, capítulo 1, versículo 18 nos dice, el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra verdadera, para que seamos primicia de su criatura. Vemos, al recibir la palabra somos salvos, como dice el capítulo 1, versículo 21, nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibiendo con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vemos en los libros de Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice claramente que así que por la fe es por el oír y por la palabra de Dios. Santiago usa a Abraham y a Raham como ilustración de esta fe viva que salva, ya que ambos escucharon y recibieron el mensaje de Dios y a través de su palabra. Como dice en Santiago capítulo 21, en capítulo 2, versículo 21 nos dice, bendito sea el nombre del Señor. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actúa justamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y si cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, asimismo también Raham la ramera no fue justificado por obra cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino. Bendito sea el nombre de Dios. La fe es solo tan válida como el objeto del que se deposita. El indigente de la selva se postra ante un ídolo de piedra y confía en él, pero no recibe ninguna ayuda, sin importar cuánta fe tenga una persona. Si su fe
no está puesto en el objeto apropiado, no logrará nada. Yo creo. Puede ser testimonio de muchas personas, sincera, pero la cuestión es, ¿en quién crees? ¿Qué crees? No somos salvos por tener la fe en la fe. Somos salvos por tener la fe en Cristo como la revela la palabra de Dios. Claramente, si no tienes a Cristo, no tienes nada, mi amado hermano. Por eso es que sin Cristo nuestra vida no vale nada. Por eso que la palabra de Dios mismo dice claramente, yo soy la puerta, dice, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy el que doy el agua viva. Y esta es la palabra que recibimos. Por eso que dice en San Juan capítulo 15, verso 3, que por la palabra ya estás limpio. Como dice en San Juan capítulo 1, versículo 11, dice claramente, a lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron, mas al que lo recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, cuando nosotros recibimos a Cristo, somos hechos hijos de Dios y coheredero con Cristo Jesús. La carne, dice, para nada sirve si nosotros estamos en la carne. El Espíritu es el que da vida y vida eterna, mi amado hermano. Su palabra mismo lo dice claramente. En San Juan capítulo 6, versículo del 60 en adelante, nos trata claramente que dice que por la carne, no, sino por el Espíritu que da vida. Como Pedro dice, Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabra de vida? Y estas son las palabras cuando recibimos, estas son las palabras que nos da vida, que nos ayuda, que nos levanta. Como dice en los libros de Josué capítulo 1, versículo 9, dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo Jehová tu Dios estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y eso que nosotros tenemos que esforzarnos, buscar las cosas de arriba, ya no las cosas que están en la tierra, ya no, mi amado hermano, porque no nos va a servir. Lo espiritual sí nos va a servir y nos salvará el alma. Esa nos va a salvar, esa es la que tenemos que salvar el alma, porque nosotros no sabemos a dónde va el alma cuando nosotros no tenemos a Cristo. Pero déjame decirte, mi amado hermano, que le ha muerto, ya no tienes conocimiento, ya no tienes pensamiento, ya no puedes alabar a Dios. El muerto, muerto es, dice su palabra, mismo lo dice en los Salmos, mismo claramente en el capítulo 6. Dice claramente su palabra que el muerto ya no tiene pensamiento y ya no puede alabar a Dios. Pero cuando nosotros estamos vivos, tenemos a Cristo Jesús, sí, mi amado hermano. Eso es lo que el mensaje nos ayuda, nos trae. Vamos a darle gracias por estos mensajes tan maravillosos que nos da nuestro Padre Celestial. A cada uno de nosotros nos ha hablado en el día de hoy. Especialmente a mí me ha hablado también. Y le doy gracias a Dios que Él sigue cada día tocándome, cada día me sigue levantando. Aún yo soy un pecador, pero Él me sigue levantando. Y Él sigue levantando para que yo haga la voluntad del Padre, no mi voluntad, porque mi voluntad es pecaminosa. La voluntad del Padre es la que va a dar vida, mi amado hermano. Vamos a darle gracias. Gracias, Señor, por esta palabra maravillosa que hemos recibido de tu parte, Señor. Ayúdanos a entender y comprender más de tu palabra, Señor. Danos sabiduría, ciencia y conocimiento de lo alto, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces a cada uno, Señor. Yo no conozco, Señor, pero hay muchos que pasan muchas, muchas angustias, mucha desesperación. Señor, que tú seas tocando a cada uno de mis hermanos, Señor. Tócalo, Señor, con tu mano poderosa, Señor. Dale esa paz y ese gozo. Dale esa justicia y esa seguridad, Señor. Tú conoces, Señor, a cada uno de nosotros. Tú conoces la necesidad que estamos pasando cada uno de nosotros. Yo no conozco, Señor, no puedo nombrar a cada uno de mis hermanos, Señor, pero tú sí conoces, Señor. Y te estoy pidiendo, como dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Como también tu palabra mismo dice también en Hebreo capítulo 4, dice, acérquense pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Ahí donde yo me acerco, Señor, y te pido por todos mis hermanos, Señor, que seas tocando, Señor. Bendice a cada uno con sus necesidades que están pasando, Señor. Seas tú ayudando, Señor, porque tu palabra dice claramente, mira que te mando a que te esfuerces. Seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vaya. Sabemos, como tu palabra lo dice claramente también en Miqueas, capítulo 7, versículo 7, dice claramente, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, y él me oirá. Y así es, mi Señor, estamos esperando de ti. Escúchanos, inclina tu oído y escucha a cada uno de nosotros que te estamos pidiendo, Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este lindo amanecer, por este lindo, bello que nos has permitido ver, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, Señor, por esta palabra maravillosa que nos has puesto en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que nos da vida. Y eso, Señor, que nos alienta más, Señor. Gracias, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gracias. Así es, mi amado hermano. Que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, que Dios me lo guarde su salida y su entrada. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga.